Un día normal, cae una moto para un mantenimiento, vamos a regularle las válvulas y ¿qué me pasó, amigos? ¿Qué me pasó, amigos? Se partió el regulador. Bienvenido, amigo, ¿cómo están? Bueno, vieron acá, ¿no? Esto, una bronca tengo porque tengo que desarmar todo, la tapa de cilindro y el cilindro del motor porque se partió el regulador de la válvula de admisión. La puntita, el cuadrante que tiene acá, que ahora le voy a mostrar, no tuvo la mejor idea que partirse y caerse para adentro. Entonces me queda en la distribución. Y ahora, lamentablemente, tengo que desarmar todo. Evidentemente, este costo yo no se lo he trasladado al cliente porque esto me pasó a mí. Y uno se tiene que ser responsable por este tipo de cosas. Le vamos a desarmar lo que es la tapa de cilindro y el cilindro. Podría sacar solamente el estator y el volante para ver si lo encuentro ahí, pero prefiero que capaz que queda en el engranaje del árbol de leva o el de la distribución arriba y no lo encuentro desarmando allá, y va a ser un desarme al santo botón, digámosle. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a desarmar cilindro y tapa de cilindro para buscar el pedacito ese. Entonces, bueno, le quería mostrar lo que me pasó, que no es muy común, la verdad que es la primera vez que me pasa, no me pasó nunca. Yo tengo una herramienta que acá se ve, que es un cuadrante que entra para regularlo, ya tenía la tuerca floja y todo, pero se partió la puntita y se cayó para adentro, se cayó por aquí y ingresó por lo que es la parte de las varillas. Y bueno, ahora nos vamos a poner a desarmar acá y le voy a mostrar a ver cómo lo rescatamos, lo pescamos, ¿verdad? Pará, que está acá, pará, que está acá, pará, que está acá, pará, que está acá. A ver. ¿Lo ven o no lo ven? A ver. ¿Lo ven o no lo ven? Mirá dónde está. Ahí, pésquelo, que no se caiga para la distribución. Muy bien. Bueno, amigos, ahí está el pedacito. ¿Ven lo que sucedió? Se partió el regulador y encontré el pedacito. Menos mal. Porque ¿qué pasa, amigos? Si el pedacito se cae por los agujeros de donde va la varilla, porque hay el orificio es más grande que la varilla, evidentemente, lo que ven acá es una chapa que es una encausadora de las varillas, por si se llegan a salir, las encausa de vuelta en la torre de balancines. Funcionan, bueno, más o menos, los sistemas viejos, pues esta moto bastante vieja, los traía. Hoy día ya no los traen más. Pero ¿qué pasa? Si se me cae ese pedacito cae por la tapa de cilindro. Le voy a mostrar bien acá. Cae por la tapa de cilindro. La tapa de cilindro tiene unas perforaciones, ¿tá? Que son los drenajes de aceite que cargan donde va la distribución y el engranaje del árbol de leva, que está acá detrás del volante. Y ese pedacito cae y se aloja en la distribución. Y después esto ocasiona ruido, evidentemente, o puede romper literalmente un diente. Esto que es de acero duro, ¿tá? Seguramente me muele la distribución, todos los engranajes. Y bueno, ya iba a desarmar todo. Es decir, esto lo hice con ustedes. Yo no lo había visto al pedacito ni nada por el estilo. Solamente que iba a desarmar y, como les decía, evidentemente uno se tiene que hacer responsable de este tipo de cosas. No mirar para el costado y decir, bueno, te es un pedacito chiquito, no le hace nada. No, esto es fundamental. Lo mismo que cuando arman los motores y se llega a caer un seguro o lo que sea, tienen que como es que desarmar o tratar de encontrarlo o sacarlo de cierta manera. Corrí con suerte porque el pedacito, les voy a mostrar acá. Si ustedes pueden llegar a ver, ahí de este lado acá está una perforación de la varilla y acá tenemos dos agujeros. Esos dos agujeros que están ahí, uno es de la varilla, el izquierdo, y este es de drenaje de aceite. Hay algunas tapas de cilindro que también tienen otro más ahí abajo, quien dice. Pero acá tenemos un agujero de la varilla, otro agujero de la varilla, y ahí tenemos el drenaje del aceite. Es decir, cuando el aceite se acumula, baja por el agujero de la varilla y por ese drenaje también, y se aloja en la distribución. Y si este pedacito se me caía, que esperemos que no se me caiga ahora, se me caía, yo tenía que desarmar absolutamente todo. Acá en esta moto particularmente, vamos a poner acá, en esta moto particularmente íbamos a regular las válvulas y a quitar una pérdida de aceite que tenía la tapa de válvula. Y bueno, y nos sucedió eso de la torre de balancines. Ahora lo que hago, voy a reemplazar el regulador que tengo acá por otro nuevo.
Voy a reemplazar el regulador y vamos a ponerla en marcha. Bueno, ahí acondicionamos un poco y ya trajimos otro regulador y que le vamos a mostrar. Acá tenemos el regulador nuevo y vamos a proceder a armar todo ahora. Para los que me preguntan por el tema de la regulación de válvula, vieron que yo solamente le pasé una galga sola. Yo le doy 0.8. Por manual estos motores varilleros dicen 0.5, 0.6, pero yo ya le expliqué en un video de regulación de válvulas por qué le doy 0.8. Le doy un poco más de luz sin que suene la moto, o por lo menos que sea prácticamente imperceptible el sonido, más allá de que ya sabemos que los motores varilleros suenan un poco, en fin. Aprovechamos todos los grados de árbol de leve y dejamos cerrar bien la válvula. 0.5, 0.6, como dice manuales, las válvulas quedan apretadas, ¿tá? Y terminan quemando la válvula, terminan teniendo problemas de potencia. 0.8 le pasan y no van a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner la junta de la tapa de válvula y vamos a prender esta moto. ¿Suerte o desgracia? Yo creo que suerte, porque independientemente de que hayamos encontrado el pedacito, si ese pedacito se le llegaba a partir al cliente porque apenas lo toqué con el regulador flojo se rompió, se le podría haber caído para lo que es el tema de la distribución. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de todo esto, yo lo que les quiero mostrar en este video, vamos a acomodar acá, es que ustedes tienen que hacer las cosas bien. Es decir, o el que está iniciando, o el que está arrancando, o el que es su vehículo. No pasar este tipo de cosas por alto, decir, lo dejo, no pasa nada, es un pedacito chiquito y listo. Y no es así, porque esto le garantiza que ustedes hagan un buen trabajo, que quede prolijo, que si le pasa algo, por ejemplo, ahora esto quiso pasar porque pasó, porque perfectamente podría haber regulado y capaz que al cliente después más adelante se le cae ese pedacito, se le rompe ahí adentro y vos mirá, se me rompió la distribución, pero solamente regulamos las válvulas. Entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta. No les digo que vayan a regular, a fijarse cada regulador, a ver cómo está la punta y eso, a ver si se rompe o no se rompe. Pero son cosas que pueden pasar o se pueden enfrentar, que le puede traer problemas a futuro o poder solucionar como solucionamos nosotros. Bueno amigos, de última no desarmamos nada, le podría haber mostrado un poquito más de contenido, pero tuvimos suerte y lo encontramos ahí. Recuerden siempre, si te gustó el video, tengo un video, escuchen algo, tengo dos videos planeados, uno de 110 pérdida de potencia, que tengo una tapa de cilindro ahí que se rompió por un motivo especial que le voy a mostrar cuál es, que tiene que tener en cuenta, va relacionado al ajuste de válvula y qué es lo que puede ocasionar, y la pérdida de potencia que nosotros no la vemos o no nos estamos dando cuenta que la moto está perdiendo potencia hasta que ya no anda más la moto. Pero bueno, en fin, recuerden siempre que la manera de ayudarme, ustedes siempre dándole me gusta, dejándome un comentario. No olviden poner de dónde son, porque siempre me gusta leer a ver de qué parte de qué país son o de qué parte son. Y bueno, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.